Hola a todos. Hace un poco de física vamos a empezar a explicar el tema del movimiento armónico simple. Y para ello comenzamos recordando algunos conceptos, como por ejemplo, ¿qué es el movimiento periódico? Es aquel en el que cada cierto tiempo se repite el valor de sus magnitudes cinemáticas. Dentro del movimiento periódico definimos periodo y frecuencia. El periodo es el tiempo que tarda en repetirse esas magnitudes cinemáticas. Y la frecuencia es el número de veces que se repite en un segundo esas magnitudes cinemáticas. Luego volveremos a estos dos conceptos. Movimiento oscilatorio. Aquel que presenta un movimiento de va y ven, de ida y vuelta. Como por ejemplo, un martillo perforador o un columpio. Movimiento vibratorio. Pues un movimiento oscilatorio con trayectoria rectilínea. En los dos ejemplos que he dicho antes, sería vibratorio el martillo perforador, porque sigue trayectoria rectilínea. Hablemos ya del movimiento armónico simple. Es un movimiento vibratorio, porque es un movimiento oscilatorio, periódico y rectilíneo, donde el sentido de la aceleración siempre es contrario a su desplazamiento y además es proporcional a este desplazamiento. Veámoslo con un muelle. Supongamos un muelle que lo deformamos y una vez deformado lo dejamos en libertad. Cuando se deja suelto, la única fuerza que actúa es la fuerza elástica, por lo tanto, sumatorio de fuerzas va a ser igual a masa por aceleración, es decir, menos fuerza elástica igual a masa por aceleración. ¿Por qué menos fuerza elástica? Porque la fuerza elástica es una fuerza recuperadora, siempre va en contra del movimiento. Va a tratar de recuperar su forma original. Si yo he estirado el muelle tratará de encoger. Si yo he encogido el muelle tratará de estirarse. Sustituimos esa fuerza elástica por su expresión, la ley de Hooke, menos k por x igual a masa por aceleración. Despejando aceleración, observamos que es contraria al desplazamiento y proporcional al desplazamiento. K partido por m es una constante. Empecemos a explicar ahora la cinemática del movimiento armónico simple. Supongamos un movimiento circular uniforme. Si ese movimiento circular uniforme lo proyectamos, por ejemplo, sobre el eje X, es decir, imaginamos que encima de esta circunferencia tenemos una linterna y proyectamos el movimiento sobre el suelo, sobre el eje X, nos va a quedar un movimiento de vaivén oscilatorio y en trayectoria rectilínea, es decir, nos va a quedar un movimiento armónico simple. Supongamos que esa circunferencia tiene un radio cuya longitud vamos a llamar amplitud. Por lo tanto, el movimiento oscilatorio armónico simple que se produce va a ir de, como mucho, desde menos a hasta más a. Supongamos que se ha movido de la posición de equilibrio un determinado ángulo alfa. Si lo proyectamos sobre el eje X, lo que se habrá movido será una determinada distancia X. Es decir, la proyección sobre el eje X es lo que se habrá movido y coincide con lo que recorre en el movimiento armónico simple, que si nos damos cuenta, asemejándolo con el movimiento circular, es el cateto opuesto es el cateto contiguo de ese triángulo rectángulo. Y si es cateto contiguo, es el coseno. Es decir, hipotenusa por coseno, o sea, amplitud por coseno de alfa, donde ese alfa es el espacio angular, que es igual a velocidad por tiempo, o sea, velocidad angular por tiempo. Lo sustituimos. Y nos queda esa expresión.
Si el movimiento comienza en un punto distinto a la situación de equilibrio, es decir, a x igual a 0, entonces va a existir un desfase o un ángulo de desfase, que se va a llamar también fase inicial, que nos va a quedar entonces como x es igual a por coseno de omega t más phi 0, donde esa phi 0 es ese desfase que hemos dicho que ocurre inicialmente. Y esta va a ser la ecuación de la posición en cada momento en un movimiento armónico simple. Y muchas veces lo que me van a pedir es que escriba esta ecuación. Ya explicaremos más adelante con algún ejercicio cómo hacerlo. Podíamos haber proyectado en vez de sobre el eje X, sobre el eje Y, con lo cual la ecuación del movimiento me hubiera quedado en función seno. Da igual cómo se exprese la posición, si en función del coseno o en función del seno. Lo único que va a variar es la fase inicial, el phi 0, ya que seno, las funciones seno y coseno están desplazadas una respecto a la otra. Vamos a analizar cada uno de los términos que tiene la fórmula de la posición en un movimiento armónico simple. La elongación, que se mide en metros, y es la distancia desde el punto que se está moviendo al punto de equilibrio. La amplitud, que también se mide en metros, y es la máxima elongación. Es hasta como máximo puede tomar valor la X. La frecuencia angular, que se va a medir en radianes partido por segundo, y que es el número de veces que el ciclo completo se repite 2pi segundos, en 2pi segundos. Coincide con lo que es la velocidad angular. Al poner que se mide en radianes por segundo, os voy a hacer una anotación muy importante, que es que en este tema tenemos que usar la calculadora en radianes. Los ángulos en este tema los vamos a medir en radianes. Por lo tanto, por favor, calculadora en radianes. Seguimos definiendo. Periodo, que evidentemente se mide en segundos, es el tiempo en que tarda en producirse una oscilación completa. Y la frecuencia es el número de oscilaciones que se producen en un segundo. Y se mide en segundos a la menos 1 o en hercios, que es exactamente lo mismo, y se calcula como el inverso del periodo. La fase, que es omega t más phi 0, y por lo tanto, como es un ángulo, se mide en radianes, que lo que mide, lo que informa es la situación del punto en referencia al ciclo completo. Es dónde está el punto en ese momento. Y desfase o fase inicial, que también se va a medir en radianes, indica la situación inicial del punto al comenzar el movimiento. Hasta luego.